Está en Twitter, sí. Está en Instagram también. Oye, está en YouTube. Claro. Está en Twitch, por supuesto. Vorterix. Bienvenidos a California Secreta. Parece que me puse un pequeño kiosco, pero les voy a contar que cuando uno quiere ir a ver una película al cine, ¿dónde buscamos dónde las dan? ¿Dónde buscamos los horarios? Esto lo hacemos con la agenda de cine. La gente de Agenda de Cine me mandó unos regalos que ya me había mandado, cosas increíbles realmente. Agenda de Cine. Ustedes ya saben dónde buscar los horarios, dónde buscar las funciones. Sabés que hay una web que reúne toda la información sobre la cartelera argentina en un solo lugar, agendadecine.ar. En la web de Agenda de Cine puedes encontrar los horarios de la cartelera, información de próximos estrenos, ciclos y festivales para estar siempre al tanto de qué hay para ver y dónde. Salí del sillón y corrí a tu sala más cercana con Agenda de Cine. Yo uso Agenda de Cine. De hecho, este domingo voy a ir a ver Rocco y sus hermanos, que se reestrenó en 4K gracias a Agenda de Cine. Me gusta mucho hacer este programa en este horario porque lo veo como un fin de día en el que me doy un premio personal al laburo de la jornada, una recompensa por todo lo hecho. Entonces me voy a tomar una Imperial en este momento. Voy a ver, yo me voy a elegir, ¿cuál es? La Extra Large, me voy a elegir. Y no sé si el invitado quiere la Golden, me había pedido. Te la paso entonces. Acá muy tenés bien, tu vaso. muy bien. Por supuesto, puede servirte. Muchas gracias. Así ya lo tenemos servido y podemos charlar tranquilamente. Por eso este momento lo compartimos con Cerveza Imperial en cualquiera de sus variedades. Cerveza Imperial te recompensa el día. Me estoy recompensando el día. Yo en realidad estoy laburando, pero bueno. Todos. Pero bueno, todos de alguna manera estamos trabajando. Bien. Mira qué bien. Podemos empezar a charlar tranquilamente. Entonces, después de estos agradecimientos geniales. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Muy bien, salud. Por favor. Felicitaciones. Igualmente. Primero quiero comenzar agradeciéndote muchísimo que hayas venido. Mucho a vos, mucho a la gente de Netflix que me dijo, ¿cómo? Pero tenemos un montón de notas en el Eternauta. Esto lo empezamos a charlar a finales del año pasado. Así es. Queríamos que fueras nuestro primer invitado. Se dio esta circunstancia, a vos te queda por delante un raid enorme de entrevistas, te estás preparando porque se viene el Eternauta. Vamos a hablar, le digo a la gente del Eternauta, porque desde que anunciamos que ibas a estar acá, el Eternauta, por favor, vamos a hablar un poquito del Eternauta. No vamos a anticipar nada para que puedan disfrutar de la experiencia, pero vamos a hablar un poco, evidentemente. Claro, de lo que quieras. Vi hasta el capítulo 3, así que van a tener Eternauta. Pero para empezar a charlar de cine y de actuación y de dirección en todas sus aristas, hay una cosa que siempre pensé que tenía ganas de charlar contigo, que es que a veces atribuyo a actores y actrices que me gustan mucho algún superpoder, como si fueran héroes, como si fueran seres que tienen como una atribución. Bueno, atraviesa las paredes, vuela. Y hay un vínculo con la verdad, que si bien es algo que cualquier actor y actriz tiene que tener, digamos, lo orgánico, tiene diferentes nombres o acepciones, yo creo que vos tenés un vínculo con la verdad particular, con la verdad en cada escena, con la verdad en cada proyecto, en cada película, con la verdad y el texto. Te he visto representar textos más volcado al humorístico, al género, a lo dramático, transitar en una misma escena o en una misma secuencia diferentes tonos, pero hay un vínculo con lo verdadero o con estar en situación que siempre me sorprende, con articular esa verdad. Insisto, algo que uno podría decir, bueno, pero es el ABC, pero particularmente en tu caso. ¿Te resuena eso? ¿Crees que es algo buscado? ¿Crees que es algo innato? ¿Cómo te llevas con la verdad? Bien. Voy al punto, si se quiere, técnico. Sí. Que me parece lo más apropiado para intentar contestar esta buena pregunta tuya. Yo creo que eso está relacionado con la génesis. Es decir, algunas veces yo conté, y siempre con un poco de prudencia, porque parece que estuviera haciendo una especie de alarde o que me estuviera dando dique, como decimos acá. Pero en realidad lo que trato es de contar el porqué de algo que es muy vecino a lo que vos acabas de plantear. Yo nací en una familia de actores. Mi padre y mi madre eran actores. Mi abuelo era empresario de un teatro,
razón por la cual mi viejo debutó muy temprano en teatro. Mi madre estudió en el conservatorio, se conocieron en la radio. Yo desde muy chiquito estuve siempre pegado a los pantalones de mi viejo y a mi vieja. Entonces los acompañaba a todos lados. Al punto tal que un estudio de televisión, ni hablar de radio, que es donde también trabajé muchísimo cuando era chico, para mí era la prolongación del living de mi casa. Es decir, no era un lugar hostil, un lugar que me generara algún tipo de presión o de tensión o de nerviosismo o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Esto ocurrió en una época, en el siglo pasado, cuando lo que venía ocurriendo hasta ahí, según tengo yo entendido ahora, era que los niños actores normalmente, y esto no es un juicio de valor, normalmente declamaban. Es decir, a lo mejor por presión de sus padres o de algunos entrenadores o demás, declamaban, digamos, y se les perdonaba. Un acto de colegio, o sea, una especie de cosa de acto de colegio. Exacto, se les perdonaba que un chico, si vas a las películas del 40, del 50, Toscanito. incluso ese Toscanito. Sí, Toscanito, Sí, con claro. esa cosa que te... Pero Toscanito, bueno, tenía una impronta tan Sí, sí. que es incuestionable. Pero el resto de los niños, por lo general, declamaban. Y estaba bien visto que declamaran. Es decir, con que dijeran el texto, todos se quedaban tranquilos. Cuando yo empecé a trabajar, que era muy chico, y estoy hablando de realmente muy chico, 5, 6, 7, 8 años, esa zona, como yo me crié entre las patas del caballo, cuando me tocó entrar, nunca se me ocurrió copiar eso, ni, digamos, no es eso lo que a mí me sonaba o me salía naturalmente. Funcioné, creo yo, por lo que escuché de los colegas de mi viejo, gente con la que después trabajé y demás, que decían, qué natural que es Ricardito. Qué natural. Entonces, por eso vuelvo al principio. Me parece que tiene que ver con la génesis. Nunca se me cruzó por la cabeza sobreactuar. Sobrealimentar una situación, subrayarla, intensificarla. Al contrario, siempre mi tendencia natural fue a tomarlo con naturalidad. Y eso me valió que me invitaran a seguir. Es decir, los adultos que tenían entre sus manos proyectos, ya sea de televisión y demás, me invitaban a seguir porque les garantizaba algo distinto. No era el único, no fui el único. Había otros chicos. El crack de esa época era Pablo Codevila. Pablito Codevila era un actor niño especial. Trabajamos juntos cuando teníamos 10 años en una serie que se llamaba La Pandilla del Tranvía, que venía a intentar emular de alguna forma algo que había ocurrido y tenía mucho éxito, que era Jacinta Pichimahuida, Claro. de la cual no participamos. Entonces, en esa Pandilla del Tranvía, que éramos muy chicos los dos, yo tenía 10 y él creo que tiene 1 o 2 años más que yo, ahí nos hicimos amigos. Y en ese sentido estábamos como fuera del rebaño, ¿no? Éramos dos personajitos raros, que hablaban como hablaban los adultos. Uh-huh. Esto nos sirvió para que nos convocaran a una cosa que en su momento pasó con naturalidad, pero que hoy, mirando para atrás, era algo así como que se llamó La Mesa Redonda de los Niños, en un programa ómnibus que era en vivo. Y a nosotros nos contrataron para hacer de niños prodigio, que no lo éramos. En realidad había niños prodigios en esa. Debatían temas que... Claro, había, pero niños, había Zuretti, por ejemplo, era egiptólogo y tenía 12 años. Uh-huh. Claudio María Domínguez, Claro. era experto en la Ilíada, Homero. Sí. Daniel Melero, era un niño músico, un crack, y así varios más. Y Pablito y yo, que no éramos prodigios de nada. Pero se expresaban, eran muy elocuentes. No, actuábamos de prodigios. Actuaban de prodigios, muy bueno. Actuábamos Muy de prodigios. Y yo creo que esto que vos hablas de la verdad tiene que ver, algo por lo menos, tiene que ver con eso. Y después, bueno, por supuesto, uno hace un camino Uh-huh. y va intentando
digamos, aumentar la cantidad de herramientas que tiene su caja de herramientas, incorporando cosas o desechando otras. Digamos, la naturalidad no siempre te sirve. Hay algunas situaciones en las que es necesario actuar. Lo que pasa es que a mí me gustan los actores a los que no les noto que están actuando. Me gusta que... Mastroianni. Bueno, Mastroianni es un vals. Digamos, te tenés que dejar llevar solamente, ¿no? Y como él, varios más. Pero a mí me conmueven esas actrices, esos actores que uno los ve a cargo de un rol y los primeros 10 segundos decís, es fulano de tal. El segundo 12 desaparece eso y están a cargo del personaje. Y eso me parece que es lo más elevado. Dijiste algo muy interesante que es, bueno, pero hay veces que hay que actuar. Para que la gente entienda, ¿qué quiere decir eso en términos técnicos o dentro de un rodaje? ¿Qué momento es que decís, bueno, esto lo podría hacer más orgánico, pero la búsqueda no va a ser esa? Acá tengo que responder a las necesidades poéticas o dramáticas de lo que estamos haciendo y hay que actuar eso. Y bueno, sí, hay situaciones que son mucho más exigentes en ese sentido, en donde además el rol está actuando. El rol actúa tal cosa. Furia. Sí, claro, se propone un monólogo frente a cámara o frente a un auditorio. Está actuando. Es decir, todos actuamos en algún momento. ¿Estracera en el alegato final está actuando? Sí. Sí, Estracera está actuando. Digo, vamos por partes. Porque Estracera actuó cuando hizo, está actuando. El Estracera real estaba actuando. Sí, digamos, sí. No estamos diciendo que no tenga ni compromiso ni verdad, pero él en ese momento tiene que leer un alegato y tiene que... Es que no necesariamente tienen que estar divorciados el compromiso y la verdad de la actuación. Por supuesto. Contrario. Lo digo para que no se entienda, estaba actuando, no. No, en términos... Pero sí estaba actuando. Pero sí estaba actuando. Sí estaba actuando. Bueno. Pero no hace falta irnos al extremo de Estracera, en donde... Lo pongo porque es un ejemplo, porque clarísimo. estamos haciendo lo más verídico, real, y el momento clave. Está actuando desde el momento en que vos te das cuenta de que hay determinadas frases o párrafos dentro de lo que es un speech, un monólogo, una presentación, o como queramos llamarlo, que merecen cierta valoración. Él no lo puede leer como uno lee, como acabo de leer esto. No. Exactamente. No porque no está permitido. Claro. Digamos, sería una pena perderse la oportunidad de hacer una gran pausa antes de decir lo importante. Claro. Porque es una propuesta, es una invitación. Pero todos actuamos. En algún momento de la vida, por algún motivo, ante una determinada situación, nos vemos de alguna manera exigidos a actuar, de una forma o de otra. Ante un hecho de violencia o de hostilidad, en un contexto que desconocemos, siempre tenemos a mano la herramienta de la actuación. Lo que pasa es que algunos están a cargo de eso, lo saben o no. A muchos les ocurre en forma espontánea, pero todos actuamos. Está dentro del combo de nuestra especie, la actuación. Volviendo al punto que nos habíamos quedado, y la búsqueda de la verdad y la sutileza y el momento que hay que actuar, el vínculo con el texto que tenés, digamos, ¿cuál es? Digamos, ¿qué tipo de... o fue cambiando a través de los años? Digamos, ¿recibís el texto una vez que asumiste el trabajo? ¿Preferís dejarlo? ¿Preferís trabajar obsesivamente? ¿Preferís customizarlo y modificarlo? ¿Preferís estudiarlo y nos vemos en la escena? ¿Cuál es el vínculo con el texto? Yo casi nunca estudio. ¿Por qué? Porque estoy en contra deliberadamente, es una declaración de principios, en contra de la memorización. Esto no significa que no termine memorizando algo. Por supuesto que lo tenés que decir. Claro, pero no es mi premisa inicial. ¿Tenés miedo que se automatice? No, es que yo voy para atrás. Dale. Yo viví en una época muy difícil de imaginar en este momento en donde no existía el tape. Yo hice televisión cuando la televisión era en vivo. Uh-huh. Los actores, los grandes actores, muy buenos actores de teatro o de cine, se veían obligados a memorizar. El gran cuco era
la memoria. Estoy hablando de actores adultos, grandes, en algunos casos incluso ancianos, muy buenos. Entonces el gran cuco, el gran temor era no acordarse de la letra. Se ensayaba durante 10, 15 días y después se iba al aire. Sí, claro. Era como tirarte a la arena. Entonces los vi realmente padecer el tema de la memorización. Eso seguramente a mí me empujó a ir por otro camino. Yo tengo que entender de qué se trata, tengo que atravesarlo. No me preocupo jamás por memorizarlo, nunca, jamás. No me lo propongo, me lo saco de la cabeza. Por ejemplo, con Santiago Mitre, cuando se avecinaba el tema del monólogo de Estracera en la audiencia. Bueno, tenés hay una ayuda que es que lo lee. Sí, pero él estaba muy preocupado, muy preocupado. Me decía, ¿vos estudiaste el monólogo? No, le dije, no. Me dice, ¿pero lo leíste? Por supuesto que lo leí. Me dice, ¿pero no lo estudiaste? Le digo, no, ni lo voy a estudiar. Lo voy a leer. Lo voy a leer. Entonces... Entiendo la preocupación de Mitre igual. Sí, yo también lo entiendo. Me divertía con eso porque nos hicimos muchas bromas al respecto. Pero es que yo tengo un sistema que incluso algunos colegas me han preguntado al respecto porque me dicen, vos estás loco. Le digo, la única forma de memorizar algo y que sea tuyo, una cosa es memorizar y repetir, y otra cosa es que sea tuyo lo que vas a decir, que sea propio, es no preocuparte por la memorización. Y en ese sentido, en ese camino, ya que lo preguntaste, te digo, yo tengo como un sistema que no aprendí en ningún lado, se me fue dando en el camino, porque vos también hablaste del camino. Bueno, a lo mejor antes no era así, pero después... Sí, claro. En el camino se me fue dando que yo destaco dentro de lo que es un texto determinados mojones. Voy de uno a otro. Cuando yo siento que voy de uno a otro de esos mojones con fluidez, estoy relajado. Estoy relajado. Esto no significa que no me puedo olvidar una palabra, un término. Seguramente lo puedo llegar a cambiar por otro. Soy muy hincha con el tema de los términos que no vas a poder decir. Tengo como un máster en ese sentido. Yo leo algo, sobre todo si lo tengo que hacer yo, también lo puedo hacer con respecto a compañeros. Sí. Y yo sé dónde está la traba. Enseguida detecto dónde puede estar la traba, el furcio. Porque no es orgánico. Porque no es orgánico. Porque no es orgánico. Y esto, volvemos de nuevo para atrás, siempre voy a ir para atrás. Tiene que ver con lo inicial, la génesis, de dónde saliste, qué fue lo que te pasó, cómo funcionaste, qué fue lo que hizo que los demás te aceptaran, ¿no? Y te dijeran, bueno, este es un lugar en el que podés funcionar. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con la naturalidad o la actuación de la naturalidad. Y para actuar naturalidad tenés que estar relajado. Y si estás preocupado por la memorización, no vas a estar relajado. Sí, claro. Se te nota. Es lo primero que sale. Sí, se nota. El manejo, otro tema que me parece apasionante en cada actriz y actor, es los rodajes son muy particulares por muchos motivos, pero hay uno que es el manejo de la energía en este sentido. Hacemos un plano, a lo mejor paramos para comer, la escena quedó por la mitad, vos tenías todo para tirar, pero tiene un contraplano del otro porque se iba la luz. Entonces, esa energía hay que manejarla, o hay que aprender a lidiar con eso. Y eso es. ¿Cómo manejar la energía en el rodaje? Los demás, los que estamos atrás de cámara, no podemos hacer chistes, tirarnos una trompada, preguntar cómo salió Boca, pero ustedes que están adelante no. Entonces digo, ¿cómo se maneja eso? Mira, yo pasé gran parte de mi vida profesional perdiendo el tiempo, perdiendo energía. Jugando al fútbol, jugando al truco, pelotudeando, contando chistes. Gran parte del camino, ¿no? Te voy a decir que hace, no sé, no lo tengo muy claro, pero creo que algo así como... Yo creo que es desde El hijo de la novia para acá. Y eso tiene que ver con Juan también, con Campanella, ¿no? Con su sistema de trabajo, con su estructura de pensamiento, con la libertad que te otorga, y al mismo tiempo esa misma libertad te hace ver claramente cuáles son tus responsabilidades, desde otro ángulo, ¿no? Sin presión, pero queda muy clarito. Yo hasta el hijo de la novia perdía mucho tiempo
entre una toma y la otra podía estar jugando al fútbol, terminar todo transpirado, que tuvieran que hacer un milagro en maquillaje para que no se note, o venía de jugar al truco con los camioneros del rodaje, Sí. con las bestias, y que me tengan que sacar de los pelos de ahí porque nos faltaban 5 puntos para que terminara el partido, y de ahí entrar. Eso me dio una cosa que tiene que ver con cierta, que no, obviamente no soy el único que lo hace, pero con cierta espontaneidad. Si se entiende bien. Mata la neura y vos ya entrás, digamos. Claro, entras desprovisto, Exacto. entras relajado. Sí. Pero la verdad es que perdí mucho tiempo y mucha energía. Me di cuenta porque me empezaron a pasar, y eso tiene que ver con la frecuencia del trabajo en cine. Me di cuenta de que me empezaba a pasar seguido que cuando me tocaba algo importante dentro del rol, dentro de la secuencia, dentro de la historia, me agarraba sin piernas. Claro. Y dije, no, esto no puede pasar. Entonces empecé a adoptar algo que es todo lo contrario. Toda vez que no estaba on, Sí, estaba off. Pero off de verdad. sí. Iba y me tiraba, aunque sean 10, 15 minutos para recuperar energía, descansar, relajarme, pegarme un baño, tomar un café, pensar en otra cosa. Con Norma, Aleandro, dormíamos la siesta. Hacíamos madre e hijo y dormíamos la siesta en la motorhome. Muy gracioso. Comíamos rápido para aprovechar y dormir 37 minutos. Y me empezó a funcionar muy bien eso. Me di cuenta de que cuando volvía al rodaje y estaba todo en orden y entonces ya está todo, que yo sí, está todo bien, hicieron la apuesta, la ensayamos y que yo, yo tenía más energía. Y teniendo más energía, pensás con más claridad, descubrís y te conectás con el compañero de otra forma, empezás a ser mucho más respetuoso en ese sentido, en el ida y vuelta con el compañero, ¿no? O con la compañera, en el sentido de que tenés un espacio de entendimiento distinto. Si venís a 1000, como yo venía siempre, a lo mejor salía bien, pero quedaba medio en deuda. Hay una escena en El mismo amor, la misma lluvia, que es la escena que este personaje se convierte en un sorete irredimible prácticamente, Sí. que es cuando pide guita por una crítica. Sí. Estaba Campanella ahí sentado y hablamos de esa escena. Yo le decía que jugado, digamos, en un guión al protagonista, llevarlo ahí y después tener 10 minutos, no sé cuántas escenas más para que vuelva. Y hablaba no solo de lo jugado del guión, sino de lo que haces vos, que es no dejas nada. Muchas veces, y lo hemos visto, no hace falta dar nombres, hay muchos actores y actrices que no lo van a querer más, no podemos ir tan lejos, no podemos matarlo tanto, ese protagonista, hay miedo a que literalmente el público lo pierda al personaje. Sí. ¿Qué te acuerdas de esa escena o de ese momento, digamos? Lo tengo clarísimo. A ver, adelante. Lo tengo clarísimo porque fue un tema de discusión. Ah, bueno. Yo concretamente le planteé a Juan en su momento, no sé si él se acordara, creo que sí, porque tiene una memoria de elefante, le dije, hay algo muy valiente en esto, que es tomar el toro por las astas. Le digo, pero va a ser definitivamente urticante. Esto va a meter el dedo en algunos ojos. Le digo, y teniendo en cuenta la predisposición inevitable que un proyecto tiene con respecto a lo que va a ser la crítica, desenmascarar algunas líneas internas de los críticos nos puede patear muy en contra. Y él me dijo, es un riesgo que tenemos que correr. Me dice, es de esa clase, me acuerdo perfecto lo que me dijo, es esa clase de cosas que si estás en contra de eso, te desenmascarás solo. Porque no podés desconocer que esto ocurre. Claro. Y si te molesta, es porque por algún motivo te molesta. Entonces lo pasamos por encima. O sea, lo hicimos con absoluta naturalidad. Plenamente conscientes de que era riesgoso, pero también era muy veraz, era muy valiente de parte del guión.
El guión de, ya que lo mencionás, del mismo amor, la misma lluvia, para mí es uno de los mejores guiones que leí. Y esto no habla específicamente del resultado de una película. Hablo de lo que te llega y tenés entre manos para leer, ¿no? ¿Y te pasó al revés de leer un guión, no estar tan convencido o algo no terminabas de entender y cuando viste la película dijiste, ah, no, era esto? Sí, a veces te pasa porque tiene que ver con... Es difícil leer guiones, digo, vamos a decir que no importa, es tedioso leer un guión, es difícil, no es lo más divertido del mundo. No, pero también tiene esa particularidad que si te subís a un cuento que está bien contado y empezás a formar parte de él, ya estás medio como subido a la cinta transportadora, sí, claro. Y te cuesta bajarte de ahí, querés llegar hasta el final, no te querés bajar hasta el final. Sí, es un trabajo leer guiones. Por eso es que creo que es importante, la primera lectura es muy importante. Es muy importante porque es digamos, está desprovista de todo. No sabes de qué se trata, no sabes de qué va, y es como te pega. A mí generalmente me pasa primero por el estómago, más que por la cabeza. Y si me va, bueno, después hago otro tipo de lecturas con respecto al mismo texto, pero la primera es importantísima. Hay una pregunta que le hago casi toda la gente que viene acá, que es, ¿cuál te parece que es la mejor virtud o la más importante de un director y el peor defecto? El peor defecto estoy seguro que es creer que la autoridad es gritar. Bueno. Pero no solo para los directores. No, en general. Es en general. Creo que una posible virtud a cargo de, digamos, en el rol de la dirección, que es un rol muy, muy complejo y muy global, digamos, estar mirando todo, estar a cargo del todo. No se olvidemos que el director es el que recibe 250.000 preguntas por día de todos los departamentos que intervienen. La pared es verde o beige. Los aros. Los aros. Reloj, que ella va con flequillo, con el pelo... yo creo que Juan Campanella podría ser, para mi gusto, una síntesis de virtudes. De virtudes. ¿Por qué? Primero porque es un chico. Juan tiene 10 años en realidad. Están todos equivocados, todos creen que es un hombre adulto. No, tiene 10 años. Es el primero que se divierte. Es el primero. Ama a los actores. Ama la actuación. Eso no es algo muy frecuente. Es rarísimo. A nivel de dirección. Es lo mismo que un director técnico no ame a los futbolistas. Exacto. Rarísimo, pero bueno, exacto. pasa. Pero pasa mucho, pasa mucho. Porque el rol en sí, que es tan abarcativo y tan global, puede hacer que, además están los directores que son más técnicos, están los directores que están embriagados con la estética, están los que están enamorados del texto y demás. Juan es un amante de los actores, ama los actores, ama la actuación, entonces disfruta plenamente. Yo tengo experiencias con él que son conmovedoras. ¿A qué nivel? ¿O por qué? A nivel de llorar juntos. Él llorando, viendo... Los dos llorando, mirándonos sin decir una palabra, a los dos nos caían lágrimas. La escena, por ejemplo, de Héctor Alterio, con Natalia Berbecki y conmigo, en el restaurante del hijo de la novia, cuando él describe lo que era su mujer funcionando dentro de ese restaurante, y que si ella te reservaba, te acompañaba hasta una mesa, tenías la sensación de que esa era la mejor mesa que te podía tocar y demás. La descripción que hace Héctor de ese recorrido mental, histórico, de su relación con su mujer, que ahora tiene Alzheimer, y es de una veracidad, de una verdad lo que hace, que la escena está toda a cargo de él. Yo he trabajado muchas veces con Héctor, muchas veces, incluso cuando tenía 8 años. Casi te diría que me empujó del personaje porque yo me quedé como un espectador mirándolo. Y cuando termina la escena, termina el recorrido que hace toda su exposición, lo miro a Juan, que estaba en el rack allá donde están los monitores, y en el momento en que yo volteo mi cabeza para verlo, veo que él voltea su cabeza para verme a mí,
Y los dos nos miramos y los dos estábamos con los ojos llenos de lágrimas. Corten, vino y me dijo, no me importa si hay un fuera de foco, si hay un... Nada, no me importa nada. Esto no se puede hacer mejor. Estamos de acuerdo en que esta es una en una, ¿no? Dije, sí, estamos de acuerdo. Esto es una en una. Estamos los dos con lágrimas en los ojos. Es decir, tenés que tener un nivel de sensibilidad como el que tiene él para entender eso, para captar eso y para no estar por encima de lo que tenía que hacer. No estaba él como director por delante. ¿Se entiende lo que digo? No, por supuesto. Porque hay directores que están por delante del cuento. Y esto no es un juicio de valor. A veces lo logran y le sale muy bien. Pero en este caso él no. Él nunca está por delante. No está haciendo una exhibición de preciosismo directriz. Él está haciendo otra cosa. Está siguiendo el cuento, paladeándolo. ¿Qué pasa cuando... Perdón, esto para resumir. Sí. No. Una de las virtudes para mí Sí. es que los directores quieran a los actores y a las actrices. No, está clarísimo. ¿Qué pasa cuando sos parte integral de la puesta en escena en este sentido? Está lo orgánico de la actuación, lo que vos podés controlar, pero cuando estás metido en una puesta en escena que requiere cuestiones técnicas, digamos, Sí. que no están tan ligadas a la actuación y están ligadas a acompañar la cámara, que la cámara te acompañe. Un plano secuencia, por ejemplo. Un plano secuencia que requiere cierta complejidad técnica, donde vos también sos un engranaje digamos, de todo lo que está pasando, ¿no? Sí. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Te divierte? ¿Te agrada? No me divierte. Ah, no te No me divierte en lo más mínimo. No me divierte en lo más mínimo. Lo puedo hacer, lo hago bien. Ya la gimnasia hace que encuentres la manera de tratar de hacer lo tuyo ajustado a las necesidades orgánicas. O que entiendas la intención que tiene la secuencia, el ritmo, digamos, un Pero montón por de eso cuestiones. digo, esta es una discusión que estoy teniendo con mi mujer casualmente estos días. ¿En serio? Sí, con ¿Por qué? Florencia, porque estamos viendo una serie que está en boca de todo el mundo, la vimos porque está en todo, que es Adolescencia, cuyo gran efecto promocional es que son todos planos secuencias, Sí. cosa que dudo. Pero dudo bien en el sentido de que puede haber algún truquito en el medio, pero no importa. Está desparramado como que Sí. es un plano secuencia. Ujú. Y estoy en plena discusión con ella de cuál es la importancia del plano secuencia. Ella es muchísimo más visceral que yo. Yo defiendo el plano secuencia. Le digo, no, bueno, pero esto amerita porque... Me dice, sí, está bien, pero a mí no me importa. Me dice, no me importa. Que le digo, vos no sabés si te Estoy importa. con ella igual, ¿eh? Sí. Porque digo, por otra parte, el milagro del cine es el montaje, ¿no? Digamos, Bueno, pero no importa. de no acuerdo. importa. Pero yo tratando de defender a mis colegas, le digo, esgrimo una teoría que es, ok, hay momentos en que el plano secuencia se justifica a sí mismo. Ujú. Es decir, si yo estoy vibrando palmo a palmo qué es lo que está ocurriendo en tiempo real, como suele ocurrir en este tipo de series, Ujú. que, digamos, cada capítulo es en un día. Yo lo justifico, lo entiendo. Capítulo 3 es una maravilla descomunal. Espectacular. El de la psicóloga. ¿no? Espectacular. El 1 también. El 1 también me gustó Pero mucho. el 3 a mí me... El 3 es espectacular, pero porque Demencial. tiene esos dos monstruos, son dos monstruos. Ella y el nene El son- pibe es un monstruo, Sí, sí, el sí. pibe es un monstruo, Ujú. increíble, que abre la caja de herramientas y la desparrama arriba de la No, mesa, no. tira todas las herramientas que tiene, las tira No arriba de la mesa. nunca, no sé dónde salió ese Una cosa- chico. Bueno, volvemos. Sí, a la verdad al que ella principio. sí. Y ella es una cosa de locos. Ella hoy casualmente leí una nota sobre ella. Que no me acuerdo dónde estaba. Bueno, a Florencia no le importa. Dice, ¿qué me importa que sea un plano secuencia? No, ella dice, yo te entiendo, pero a mí me dejas afuera, me dice, porque yo digo, yo acá prefiero un primer plano del que eso le está bien, pero vos pagás un precio por el primer plano, le digo. Lo pagás, vos no te das cuenta, pero el espectador paga un precio por el primer plano. Va a estar bárbaro si tenés la oportunidad. Ella se calentó mucho con el segundo capítulo porque dice, para justificar el plano secuencia me hicieron la cosa del dron que se levanta y que va y vuela y vemos toda la ciudad. No le gusta ver el artificio a ella. No le gusta ver Claro, el artificio. claro. Bueno, a mí tampoco me gusta ver el artificio, pero me gusta cuando un plano secuencia está bien hecho. Yo he visto planos secuencias hechos, por Has ejemplo... participado en plano secuencia. Sí, Muy muchos, bien. en muchos. Sí. Con Trapero mucho. En Elefante Blanco. Elefante Blanco Ujú. eran necesarios, porque cuando vos te metés
Bueno, en el un- Despósito, cuando ve el cadáver también, ¿eh? Cuando le va contando los chistes Gioia, Bueno, también está... Sí, ese es un plano secuencia precioso. Bueno, está el famoso plano secuencia El de la cancha de la Huracán, cancha sí. y demás, que después fue Trucado. Sí, fue Sí, trucado, claro, admitido. Pero de todos modos, Extraordinario. es Sí. precioso, divino. Terminar en un primer plano de dos tipos, después de hacer todo un paneo de toda Sí. una cancha, unos tipos jugando al fútbol, meterte con esa multitud y terminar con dos tipos que... Pega la pelota en el travesaño y vamos a los tipos. Es exacto, espectacular. sí. O sea, hay momentos en donde es necesario el plano secuencia. Y está bien. Hay series que han hecho gala del plano Sí, claro. secuencia. Pero bueno, ella no está de acuerdo. Y me encanta que discutamos esas cosas, porque pareciera que ella está como... ¿viste? Que me acompaña. Y no, en realidad me pelea. Pero cuando te tocó hacer o integrar, vos decís que te molesta. ¿Qué es lo que te molesta? No, perdón, corrijo. O que Corrijo, te- me molesta cuando no es necesario. Ah, perfecto. Si no es Cuando necesario, sentís que es un recurso gratuito que, digamos... sí, cuando sentís que es una intención del Pavoneo director, técnico. Exacto, exacto. Que es una especie de pavoneo innecesario. Que es difícil detectarlo, porque hasta que no lo ves no entendés. Pero con la experiencia más o menos te vas dando un poco cuenta de cómo viene la cosa. Lo que pasa es que la exigencia para los actores en un plano secuencia es brava, es muy perversa. Tenés que estar más pendiente de las marcas en el piso que de lo que... La distancia te con pasa. la cámara, el foco. Claro, hay grandes tipos que hacen plano secuencia, que yo, entre ellos, el primero que me acuerdo es Matías Mesa. Hay otros con los que he trabajado. Ahora en el Eternauta he trabajado con un tipo que es extraordinario. Pero hay un cierto cercenamiento de las libertades o de las posibilidades que tiene un actor para moverse con libertad, digamos. Estás más sujeto estás más encorsetado. Con el correr del tiempo y de la dinámica y el ejercicio vas aprendiendo más o menos, y no es que no podés hacer nada, podés, pero estás sujeto. Nicolas Cage canta en un par de películas, en una de David Lynch canta un tema de Elvis, se llama Sailor el personaje, y cuando hizo esa escena donde él cantaba le dijeron, grabemos un disco, cantá genial. Y él dijo, no, yo no sé cantar, sabe cantar Sailor. Está bien, puede ser una manera graciosa de decir algo, pero vos sentís que hay cosas que a veces las podés hacer actuando, o lugares que podés asumir actuando que en la vida no, a pesar de que los hagas vos mismo. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sin duda. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué te sale mejor actuando que en la vida? Sería la pregunta. Varias cosas me salen mejor actuando que en la vida. En la vida no soy muy ducho. Tus personajes tienen mejor vínculo social con el entorno que podés tener vos. Sí, Eso tengo es. más tiempo para pensar. Pensar es importante. Es muy importante para los actores. Lo que más se nota es eso, ¿no? Por eso a veces me preguntaron por qué yo no hice tantas cosas afuera, en otros idiomas, porque es difícil pensar en otro idioma. Es difícil. Suena mucho a que estás repitiendo un texto aprendido para que encaje con la secuencia. Bueno, va medio en contra de tu método, casi te diría. Claro, definitivamente en contra de Porque mi método. tendrías que memorizar, porque tendrías que... Yo no sé si tengo un método. No, bueno, el que dijiste recién, que bueno, es más o menos mi manera. Sí, eso iría en contra. Lo que sí reconozco es que me puedo adaptar. Yo me adapto. Me he encontrado con directores o con situaciones donde me exigen algo que para mí era medio chino básico, pero digo, a ver, acá hay algo para aprender. Probemos. Hay algo para aprender, vamos a intentarlo. No está mal eso. Porque yo primero le doy la derecha a un director que viene craneando un texto, un proyecto desde hace mucho tiempo, lo tiene macerado, y yo a lo mejor llegué hace poco a enterarme. Cosa que no me ocurre con mucha frecuencia, porque normalmente soy invitado a formar parte de un proyecto desde temprano, pero antes me pasaba eso. Y entonces me sentía más abierto a decir, a ver, vamos a escuchar qué tiene este hombre para proponer, porque de este cuento sabe mucho más que yo, seguro. Sí, claro. Entonces, y además hay algo para aprender. Yo me entusiasmo cuando siento que tengo algo para aprender. Por ejemplo, con la pendejada, con los actores jóvenes, con las actrices. Me entusiasma mucho lo que traen. Lo que traen, digamos, el viento fresco, ¿no? Eso me entusiasma mucho, porque uno llega a un momento, ¿viste? Perro viejo,
te manejás con tus cartas, te manejás con tus herramientas, y de golpe vienen unos chicos, ¿viste?, que tienen otro criterio y te interpelan de alguna manera, ¿no? Ponen en duda, sin plantearlo, Sí, claro. todo lo que para vos está ya concebido. Ujú. Eso me entusiasma. Hay algo que pasa en la actuación que es homologable a lo que puede pasar en un deporte, que es cuando alguien dice, tal Maradona te hacía jugar mejor. Jugabas Sí. mejor con Maradona. Sí, sin duda. ¿Qué compañeros y compañeras recordás en alguna escena que destrabaron algo en vos que dijiste, estoy tocando con esta persona y acabo de entrar en una armonía nueva, Sí. estoy abriendo una puerta? ¿Qué te viene a la cabeza? Por suerte me ha pasado muchas veces, Ujú. muchas veces. Porque tiene que ver también con, no solo con esperar del otro, sino con proponer, con estar dispuesto a. Es decir, me ha pasado afortunadamente con muchos colegas, actrices y actores, tener la sensación de que estás, bueno, con Norma ni hablar. Sí, claro. Norma es, Dios. sí, Norma es Dios. Norma en ese sentido es, cuando fuimos a hacer El hijo de la novia y no habíamos ensayado, habíamos leído, pero sin ensayar y demás, y fuimos al ruedo, y yo vi qué era lo que ella estaba haciendo desde el minuto 1. Yo no lo podía creer, pero también sentí que me estaba regalando un pedazo de vida. Me estaba poniendo arriba de la mesa, tomá, ¿qué vas a hacer con esto? Sí, claro. ¿Vas a estar a la altura o te vas a quedar mirándome? Porque tiene eso, ¿viste? Los genios tienen eso. Ujú. Los genios te abren la carpeta y te dicen, ¿cuál vas a elegir? Ella es así. Ella, cuando yo vi lo que ella hacía a cargo de una mujer de esa edad, con Alzheimer, desorientada, pero de pronto enfocada, y yo no lo podía creer. No lo podía creer. Todas las escenas que yo tengo con ella, en donde yo estoy bien, es gracias a ella. Porque te puede desorientar también, te puedes quedar como espectador, Claro. te puedes quedar aplaudiendo. Ella no hace eso, ella te mete adentro. Te afina. Sí, te afina el instrumento. Si tenés algún problema con el instrumento, dáselo a ella que ella te lo afina. Es tremenda. No es la única, ¿eh? He tenido la suerte de tener otros compañeros y compañeras con los que vos te das cuenta que, ¿sabés qué? Generalmente son los que no se quedan con la pelota, ya que les hace un término futbolístico. No hacen jueguitos solos. ¿Me entendés? Mercedes es así. La Politi es así. Germán Palacios es así. Oscar puede ser así. Oscar es tan buen instrumentista, tan buen, estoy hablando de Martínez, ¿no? Claro, es tan buen instrumentista. Si fuera un violinista sería, ¿me entendés? Es tan buen instrumentista que a veces le pasa, como le pasa a los grandes instrumentistas, que se mandan un solo, ¿me entendés? Y vos te quedás ahí a un costado. Pero también tiene la gran capacidad de volver, invitarte también, y con él también la pelota circula. Generalmente te pasa eso con los colegas generosos, con los que entienden o perciben, sin planteárselo, que no te puedes quedar con el juego vos. No, si querés estar por encima de los demás, sirve, no va a servir. Claro. No. Entonces eso genera una dinámica que es absolutamente nutritiva para todos. Se retroalimenta y crece. Tiene que ver, como definición final que solo es difícil que se pueda. No. Salvo excepciones honrosas, pero claro. Generalmente las cosas cuando salen bien tiene que ver con una comunión de energías a cargo. Quería hablar un poco del trabajo con Bielinski, porque bueno, son dos películas, dos maravillas increíbles, ¿no? Es Nueve Reinas y El Aura. Cuando pasó algo muy curioso con El Aura, no sé si te vas a acordar. Vos me llamaste por teléfono, no a mí, llamaste a la radio donde yo trabajaba, que era Metro, porque yo había visto El Aura, escribí en una revista, la había visto la noche anterior y empecé a decir lo que yo creía de la película.
vos llamaste a la radio, pero no para salir al aire, sino para hablar conmigo. Me dijiste, ¿qué estás diciendo? ¿Qué entendiste de la película? Y yo te dije lo que había entendido. Yo te hablé de los ojos del perro. Te digo, no, bueno, que el perro y que hay un día que se saltean. Yo creo que por ahí el tipo nunca viajó. Bueno, ya lo podemos decir. Sí. Okay, y vos me decís, lo hicimos en los dos sentidos. Sí. Pueden ser cualquiera de las dos cosas. Sí. O que todo fue una fantasía criminal extrema de este tipo, después de recibir la carta de su mujer que lo dejó y nunca se movió de su casa, o todo puede haber pasado. Sí. No hay respuesta. Ese era un poco el criterio de Fabián. De Fabián. Bueno, pero vos me lo transmitiste muy firmemente. Sí, bueno, pero bueno, nada, porque si llamé yo es porque algo me había Estabas pasado. preocupado porque contemos el final de la película. No, bueno, pero también tengo un tipo que conocí una vez que trabajaba en un lavadero de autos que me dijo, che, Ricardo, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, sí, claro. Me dice, porque tengo una discusión con mi mujer. Ella dice que la guita está dentro del perro. Y digo, ¿cómo? Ella dice que la guita, me dice, mirá que la vimos varias veces. Ella dice que la guita está dentro del perro. Le digo, ¿cómo va a estar dentro del perro si el perro pestañea? ¿Está vivo? ¿Vio que está vivo? Sí, pero ella dice que igual metiste la guita dentro del perro. Bueno, quiero decir, la libertad del espectador es lo más precioso y valioso que hay. Sí. La reinterpretación de cada una de las cosas. Fabián, con el Aura hicimos un viaje juntos rarísimo. Voy a tratar de atravesar eso sin emocionarme demasiado porque tengo un tema con esto, que es que no terminé de digerir su desaparición. No es que no la terminé de digerir, sí sé que pasó todo lo que pasó, pero qué sé yo, tenemos tanto en común que me cuesta aceptarlo. Fue una experiencia gloriosa para mí. A él le encantaba, su lema era vivir para aprender. Bueno, el Aura fue vivir para aprender. Nos pasó de todo nos pasó en ese rodaje, en ese proyecto, en la invitación que él me hizo para llevar adelante el proyecto. Sobre todo después de un éxito tan grande, una película tan distinta. Claro. ¿A vos te gusta más el Aura que Nueve Reinas? Yo amo tanto a una como a la otra. Lo que pasa es que Nueve Reinas fue como un parto natural. Le hice 2 pujos y salió. El Aura no, el Aura fue cesárea con el cordón atravesado, con anestesia. Fue durísimo. Pero amo mucho las dos, porque fueron muy importantes para mí las dos. Y porque además las dos son 2 pedazos de la vida de Bielinski, 2 pedazos muy grosos de la vida profesional de Bielinski. Y lo que pasa, y además una es un poco resultado de la otra, porque lo que ocurrió con Nueve Reinas, que durante mucho tiempo estuvo cajoneada, no le dieron bola, pasaba de una productora a la otra y nadie le interesaba, y finalmente un amigo de él, asistente de dirección, también le dijo, che, voy a presentar un proyecto mío, que yo, ¿querés que lleve Nueve Reinas? Le dijo, no, ¿para qué? Si ya lo deben tener cajoneado. Me dice, pero yo voy a presentar el mío, si querés pues llevo el tuyo, no tengo problema. Bueno, dale, haz lo que quieras. Y así lo eligieron. Él había tenido 10 años de cranear Nueve Reinas. Tanto que por eso la hizo como la hizo, porque para mí es una obra maestra, Nueve Reinas. Pero después de eso él necesitaba pegar un salto, porque además anduvo por todo el mundo acompañando a Nueve Reinas durante 4 o 5 años, estaba medio harto. Un día me dijo, no puedo más con Nueve Reinas, necesito salir de ahí. Y ahí nació el Aura, y empezamos a jugar juntos. Y él me invitó a hacer una cosa que yo nunca había hecho. Me dijo, yo tengo la película en la cabeza, me dice, pero quiero que vos estés a cargo del personaje. Me dijo, ¿eh? Me dice, sí, yo quiero que vos me digas que sí, que no del personaje que yo. ¿Y qué hacemos? Nos reunimos, jugamos juntos, escuchamos música, tomamos whisky y vamos tirando propuestas. Dale, alquiló un bulincito, un departamentito, y nos reuníamos todas las tardes a inventar ese proyecto. Y fue muy enriquecedor para mí. Yo nunca había vivido una cosa así, nunca nadie me había invitado a hacer eso. Fui muy feliz haciendo eso. Después el rodaje fue muy complicado, y él empezó a tener lamentablemente algunos problemas de salud.
estábamos en un territorio comanche, porque nos habíamos ido a filmar al sur, y ya cuando llegamos, él se volvió loco porque hicimos un error de cálculo, y él quería un bosque oscuro, húmedo, frío, hostil, para el contexto de la película, y llegamos y había florecido la retama, que es la florcita amarilla esa divina que hay en Bariloche. La retama estaba por todos lados. Y cuando vio eso me dijo, no, tenemos que suspender. Le dije, ¿cómo vamos a suspender? Estamos todos, ya éramos 100 personas. No, tenemos que suspender. Fabián, vamos despacio. Ya eso le pegó mal. Después, bueno, el equipo, el gran equipo que tuvo a cargo, encontró la forma de cambiar todo eso y demás. Pero fue muy complicado el rodaje. Fue muy, muy complicado. Siempre se habla de lo que hubiera seguido. ¿Vos sabés más o menos la película que tenía en la cabeza, la próxima? Bueno, esta es la parte en que yo me pongo a llorar. No, bueno, no. Lo voy a evitar porque favor. ya lloré la otra vez hablando de esto, así que ahora no voy a llorar. Soy un hombre grande, tengo familia, tengo que estar a cargo de esto. La noche anterior a que él se muera, me llamó por teléfono, estaba en San Pablo haciendo un casting para un comercial. Aceptaba muy pocos comerciales, le habían ofrecido de todo, y él hacía uno cada tanto para sobrevivir. Había aceptado y estaba haciendo el casting en San Pablo y me llamó, hablamos por teléfono esa noche y me dijo, tengo una película en la cabeza, una comedia que a vos te va a encantar, mucho más que a mí, porque es una comedia negra y que yo te vas a divertir muchísimo. Le digo, ¿de qué se trata? Me dice, no, el jueves, cuando llego, almorzamos y te la cuento. Eso fue un martes. El miércoles lo encontraron en el hotel, muerto. O sea, no lo sé. Después investigamos mucho con Martín, con Cristina, su mujer. Intentamos ir a sus referencias. Cristina se metió en su compu para ver qué material había dando vueltas y demás. No pasaba por ahí. Era algo que se le había ocurrido y que tenía en su cabeza. Porque yo le venía jodiendo que teníamos que hacer una comedia. Después de Laura le dije, tenemos que hacer una comedia. Entonces por eso me dijo eso. Y después encontramos una idea muy buena que él tenía, que había bajado al papel, pero muy loca. Muy loca, y medio como que, no sé si arrugamos, no nos atrevimos, le faltaba, no estaba desarrollada, era una idea planteada, muy buena, pero muy loca. ¿De qué género? Cine, o sea... Pero más parecido a Laura que Nueve Reinas, digo... No tenía nada que ver con ninguna de las dos. Con ninguna de las dos. Por eso es que creo que su cabeza no iba a parar nunca más. Uh-huh. No iba a parar más, iba a ser de todo él. El otro día conté una anécdota con Fabián que para mí lo define cabalmente, o sea, entero. Un animal de cine, ¿no? Un tipo que había pasado por ser asistente de dirección de todos los directores del país, lo que significa en la jerga nuestra haber ayudado a mucha gente a hacer sus películas. Uh-huh. Había tenido una gran experiencia y había craneado Nueve Reinas, que le costó 10 años poder hacerla. O sea, la hizo a los 40 años y la podría haber hecho a los 32, 33. Coincidimos en el Festival de La Habana con Fabián. Yo tenía en ese momento 3 películas en el Festival de La Habana. Tenía La Fuga, Nueve Reinas y El Hijo de la Novia. Razón por la cual me había convertido en una especie como un fenómeno. Tenía una lista de 123 periodistas esperando para hacerme la misma pregunta y no daba pie con bola, estaba como loco. Y estábamos juntos, ahí nos hicimos muy amigos en esa semana. Lo pasamos bien, nos emborrachamos un par de noches. Uh-huh. Y tengo una anécdota que para mí define o describe, mejor dicho, cabalmente qué clase de cineasta era Fabián. Yo tenía que acompañar el estreno de una película esa noche y nos encontramos en el hall del Hotel Nacional
Y me dice, ¿qué tenés que hacer? Le digo, tengo que ir a acompañar el estreno de una película que a él no le gustaba. Esto no significa que para él era mala, simplemente no le gustaba. Y me dice, bueno, después nos encontramos. Sí, después nos encontramos acá y tomamos algo. Y yo. Me dice, bueno, no, para, te voy a acompañar. Entonces me acompañó a la presentación de la película en el Karl Marx. 2.500 personas, 2.500 butacas. Creo que no debe haber ningún otro cine en el mundo con esa cantidad de butacas. Nos sentamos los dos. A mí me llaman para presentar la película, subo al escenario, presento la película, vuelvo, me siento al lado de él. Él me estaba acompañando a mí. Una película que a él no le gustaba. Y nos quedamos mirando los dos así, empieza la película y de golpe me dice, está fuera de foco. Digo, ¿cómo? Me dice, está fuera de foco. Espera, ya vengo. Salió corriendo, se metió en la cabina del operador y puso la película en foco. De una película que él decía que no le gustaba. Muy bien. Eso era Fabián. Director de cine. Eso era Fabián. Sí, pero no sé si otro lo hace. No. Está sentado ahí. Sí. ¿Dónde es la cabina? ¿Dónde es la cabina? Fue corriendo y puso la película en foco. Vamos a hacer una pequeña tanda, pues tenemos que hacer una pequeña tanda. Cuando volvamos, las cosas que faltan y el Eternauta, señoras y señores. Ok. Y volvemos. ¿Qué haces, papá? Ya estamos en el corte comercial. Está en Twitter, sí. Está en Instagram también. Oye, está en YouTube. Claro. Está en Twitch, por supuesto. Vorterix. Le quiero contar a Ricardo que de Barricas le hará entrega de 2 vinos. Muy Te bien. llevas un Gualtari de Altus Malbec de 2019 de Mendoza y un Tierra del Fuego 2023 Reserva Cabernet Sauvignon. Vinos de Barrica tienen sucursales en Recoleta, Belgrano, Iguazú, La Recoba, Galerías Pacífico, Palermo, Hollywood, Puerto Madero y Puerto Madero Sur. Instagram de Barricas, web www.debarricas.com.ar. Estos son los vinos, porque parece que es mentira. Muy bien, pero agradecerle, Los por favor, a paso- esta gente de mi parte. Esta gente de Barricas, puedes ponerlo ahí abajo tranquilo. ¿Lo porque dejo está- acá? No, ponelo abajo tuyo, ahí los tenés, pero para que vean Pero que ya era lo- verdad. Ya lo vimos. Es cierto. Es cierto y pesan, Cierto. son botellas. Adentro Bueno, no está me vacío. parece que están vacías las botellas. No, no están vacías botellas. Ustedes se las chuparon. He visto El Eternauta, vi 3 capítulos. Wow. Vi 3 capítulos. Quiero agradecer a la pongo el gente, cinturón de seguridad. Espera. gente de Netflix se quede tranquila, que obviamente vamos a hablar en los términos que corresponde hablar cuando todavía el programa no se ha estrenado. Muy poca gente, algunos periodistas vieron el primer capítulo. Sí. Yo vi hasta el 3. Esto va por cuenta mía, nunca se vio algo así. Nunca había algo así hecho acá. Eso la gente puede estar tranquila. Yo creo que va a sentir lo mismo la mayor parte de la audiencia, la totalidad de la audiencia. Es un proyecto impresionante realmente. Sí. Riesgoso. Muy riesgoso, poniéndolo todo, jugándose a un tono, a un tempo, bueno, el respeto por la obra, honra totalmente la obra de Oesterheld y Solano López, actualiza lo que hay que actualizar, recoge, guarda y enaltece lo que hay que recoger, guardar y enaltecer. Pero quiero preguntarte un poco sobre lo que fue el proceso, porque es muy complejo lo que se ve. La nieve, los climas, la ambientación, actuar en esa circunstancia. Y también preguntarte por tu primer acercamiento al Eternauta, cuándo fue, las nociones, leerlo, imaginarte esto, bueno, todo eso, lo que viene antes, ¿no? Mira, yo conocía del Eternauta, la existencia y demás, no lo había leído en su totalidad ni nada que se le parezca. Sí, claro. Creo que había sobrevolado algunas viñetas, hasta que hace algo así como, no sé si estoy equivocándome, pero parecido a 10 años, pueden ser 8 o 9, recibí una convocatoria de un productor y un director, muy conocidos los dos, que tenían entre manos la idea de llevar adelante un proyecto con el Eternauta para una película. Me reuní con ellos, esto me valió el gran regalo que me hicieron de darme la colección del Eternauta, histórica, que la tengo en casa, y ahí sí me interesé y empecé a meterme con más profundidad. Pero es un proyecto que después, creo yo, por cuestiones de derechos y demás, no fue para adelante, se mancó ahí. Y hasta que aparece la propuesta de KIS, Netflix, Bruno Estañaro. Yo ya estaba al tanto y cuando fui convocado para esto, lo primero
que dije fue, no tengo la edad del personaje. Lo mismo que dicen algunos puristas, que es un término que utilizaste vos y me encanta. Y muy amable, es un término amable. Muy amable, muy prudente, muy respetuoso y con cierta dosis de ironía, como me gusta a mí. Y yo planteé lo mismo, dije, yo no tengo la edad del personaje. No, pero esta versión va a ser traída a nuestros días. Hay una historia del personaje. Bueno, ahí me acerqué, me empecé a entusiasmar, con prudencia, porque yo nunca había hecho una serie de estas características, mucho menos de ciencia ficción, y soy de ir poniendo un poquitito de freno porque me conozco. Hasta que me empecé a reunir con Bruno. Cuando me empecé a reunir con Bruno, primero, esas cosas que te pasan algunas veces en la vida, de cruzarte con alguien a quien le conoces parte de su obra, pero que no lo tenías en el mano a mano, me cayó muy bien, es un tipo fantástico, muy sensible, muy humano, muy accesible. Y brillante. Y brillante, pero yo no quiero decir eso porque parece que estuviera haciendo promoción. Me gustó todo eso de él y además me gustó mucho el planteo, cómo me empezó a contar el cuento, qué era lo que tenía planeado, qué es lo que quería hacer. Y ahí nos quedamos pegados, prácticamente pegados. Empezamos a trabajar juntos también porque tuvo la gentileza, amabilidad y gran generosidad de invitarme a formar parte de la génesis de esto, cosa que yo agradecí muchísimo y agradezco porque me permitió sumergirme después en lo que iba a ser el trabajo descomunal del rodaje, pero con mucho conocimiento de causa, ¿no? Es decir, nada me iba a sorprender tanto como me sorprendieron todos los aspectos técnicos, eso lo debo reconocer. Este momento que estamos viendo en la foto, que es Juan Salvo ya vestido para salir a Nevada, digamos, cuando se pone la máscara, de los 3 capítulos que yo vi, no puedo negar que el momento que veo que está un poquito presagiado, él antes de ponerse la máscara ya se empieza a poner un hoodie, un buzo, ya medio que lo vas a ver, se empieza vas viendo que se va a vestir de Eternauta. En algún momento me corrió una emoción especial cuando veo que se viste del Eternauta. Ahora decime si a vos no te pasó lo mismo cuando sale a la nieve, digo, que es un momento que ya quedó, sueño con que en algún momento en la Comic Con aparezca gente vestida así, ¿me entendés? Y yo si fuera vos la máscara me la robo y la dejo en mi casa al lado de los libros. Tengo una. Bueno, evidentemente estamos en la misma sintonía. Digo, ¿cómo no se la robó? Pero hubo un momento que era, bueno, listo, ahí me vestí de Juan Salvo. Sí. Lo más parecido en Argentina por ese traje de Batman. Sí. Salvando la distancia. Sí, es fantástico. El género es fantástico. Pero vos sabés que yo me enamoré más, te diría, yo me peleé mucho por ese traje. Con Bruno. ¿por qué? Mucho, porque Bruno, digamos, en la apertura de posibilidades y su generosidad, también lo que me dejaba era discutir con él, obviamente. Me encanta. Y yo discutí mucho con esta elección que hizo él, solamente él. Él se empecinó con que tenía que ser un gamulán. Y yo quería algo mucho más liviano porque, zorro viejo, me imaginé que iba a arrastrar este equipo durante mucho tiempo, con arma, mochila, casco, máscara, en fin, que se me iba a complicar el trámite. Y yo le pedí algo más livianito. Un rompeviento. No, que yo sabía que tenía que ser impermeable, pero quería algo más livianito para poder ser un ser humano feliz. Y no, él se empecinó y creo que terminó teniendo razón. Esas son las cosas que me gustan de los que están convencidos, ¿no? Sí. Tuvo razón porque lo que ocurre con Salvo en esta versión nuestra y también en el cómic es que ante lo inesperado tienen que meter mano a lo que encuentran y meten mano en la casa de Favali, el personaje que hace César Troncoso, muy bien, dicho sea de paso. Sí. Meten mano a lo que van encontrando. Y esto habla claramente de que no tienen otra cosa
no tienen un impermeable perfecto, divino, claro. precioso. Tienen un gamulán, porque hace frío, está nevando en pleno verano en Buenos Aires. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Me la tuve que morfar, terminó teniendo razón y fue, ¿cómo decirlo? Hoy hablábamos del trámite de Laura, que fue trabajoso, complejo, arduo. Esto fue más todavía. Esto fue más. Porque, además, en términos de interpretación, que es algo que me debería interesar, la verdad es que frente a todas las exigencias del contexto, de la atmósfera, de la situación, de todo lo que ocurre, es difícil actuar. No es fácil. Hay muchas cosas en danza al mismo tiempo. Entonces por eso es que yo agradecí haber formado parte de la génesis, conocer qué es lo que está pensando el personaje, qué le pasa, cuáles son sus objetivos, qué es lo que prioriza. Eso me sirvió muchísimo, porque a la hora de los bifes, o sea, cuando te pones el traje y salís a la cancha, había muchas cosas para tener en cuenta. Muchas. Estás rodeado permanentemente de un equipo enorme, de gente que se está partiendo el lomo para dar lo mejor y estás un poco a cargo de eso, de que no tenés que fallar para que, claro. para que toda esa gente, todo su trabajo no se vaya por la borda, ¿no? Yo lo digo siempre, yo lo disfruté tanto como lo padecí, todo junto. Todo en la misma baldosa. Y hoy estoy realmente contento. Más que contento no es el término. Estoy orgulloso. Me parece que es más atinado ese término. Porque creo que hicimos algo muy bueno y estoy orgulloso del equipo de actores. Están todos bien. Sino muy bien. ¿Había fans del Eternauta entre el elenco o gente purista que estaban emocionados, enamorados de lo que estaban haciendo, más allá de que el proyecto te lleva, digo, porque es genial? No lo sé. No había nadie que dijera... No lo sé. Seguramente alguno que otro. Lo que sí, nos encontramos con muchos fans en rodaje, en la calle, en la vía pública, que se enteraban que íbamos a rodar, por ejemplo, en Pacífico, en la General Paz, y aparecían. Hay uno especialmente que reconozco y recuerdo con cariño, con mucha ternura, que me regaló de todo. Me regaló muñequitos del Eternauta, de todo. No sabía cómo alabarme, digamos. Espero específicamente que él se sienta orgulloso de esto que hicimos, porque es de esa clase de puristas, como decís vos, que en vez de elegir la versión hater, la sospecha, no, elegía el dale, vamos, esto se tenía que hacer. Y estoy especialmente interesado en que a él le caiga bien y que se sienta orgulloso. Yo creo que le va a pasar. Aparte, esto tiene un plus. Actuar en un proyecto de estas dimensiones, más allá de lo técnico, hablo del peso que tiene dentro de la historia argentina, el Eternauta, que me parece una nota al pie, que cae en este momento del mundo y que cuenta un montón de cosas. Sí. Digamos, como que es de amplio actualidad, espectro, como los antibióticos. Con una actualidad tremenda, sí. Lamentablemente. Sí, porque si su eslogan, como nos gusta disfrutarlo, es nadie se salva solo. Sí, claro. Esta historia del héroe colectivo, más que el individual, al que estamos más acostumbrados. Bueno, ya lo detectó eso Hollywood. Westergel, sí. Sí. No, Westergel, sí, claro, Hollywood sí. Hollywood lo detectó y entonces aparecieron las sagas de los campeones de no sé qué. Claro. Pero en este caso es tan argentina la historia, tan argentina, que es universal. Porque creo que este mismo cuento, puesto en cualquier lugar, va a encontrar gente que lo abrace porque vos automáticamente lo primero que haces es te imaginás qué te pasaría a vos si te pasa una cosa así. Fue fantástico, está siendo fantástico. Yo todavía no estoy medio como, no tengo distancia, ¿entendés? Estoy mucho más cerca del rodaje que de la presentación. Estoy
orgulloso de todos los equipos que intervinieron en esto. La producción, lo que hizo la producción, lo que hicieron los chicos, los fabricantes de nieve, los de los efectos especiales, la gente que trabajó en la técnica. Nosotros trabajamos con unas pantallas que yo nunca había visto en mi vida. En mi vida, mirá que he hecho cosas, pero nunca había visto estas pantallas en donde vos estás metido dentro del contexto que estás contando, pero de verdad. Es asombroso, la verdad que es asombroso. Es una apuesta muy grande y creo yo que podría llegar a ser, no me quiero adelantar demasiado porque hay que esperar a que la pelota entre al arco. Creo que puede ser muy importante para todos nosotros en la Argentina, para el renglón nuestro, ¿no? El audiovisual, el cine, las series. Creo que puede ser muy importante porque creo que va a quedar demostrado, espero, ambiciono. Tenemos gente en este país que puede hacer esto. Que acá se pueda hacer esto a ese nivel. En el medio del rodaje empezamos a recibir así abrazos de esos que son muy fuertes, muy contundentes. Nos contaba la gente de Netflix que usaban algunas escenas que ya estaban premontadas para mostrarlas a distintas productoras de Netflix en el mundo, de decirle, este es el nivel que queremos para todo. Cuando nos empezamos a enterar de ese tipo de cosas, dijimos, wow. Pero estoy muy expectante. Yo, la verdad, como en casi todos los casos, se trate del teatro, cine, televisión, la puntada final es cuando llega la gente. Digamos, igual Florencia la vio. Florencia vio lo mismo que vos. 3 capítulos. Sí. Pero le encantaron como a mí. Sí. Perfecto, bien. Sí, pero ni siquiera vio lo que viste vos. Vio una instancia previa, sí. Mi hija, por ejemplo, todo el tiempo me está diciendo, ella no vio nada, que es otra de las críticas con la que hay que lidiar. Sí. No vio nada, está muy, muy, muy entusiasmada, muy expectante. Los chicos, ese es un plus que tiene esta historia, que es, yo espero que les llegue a la juventud de la forma en que creo que les puede llegar. No, y si como efecto colateral se lee Oesterheld, se leen las obras de Solano López, digo, eso sería hermoso también, ¿no? Quiero hablar un poco de cine en que no hayas trabajado, sino el cine que amás. Sí. Películas que te gusta ver, películas que recurrís a ver cada tanto. ¿Existe una película favorita que tengas? Una que haya sido muy importante en tu vida como espectador. Sí. Y sí, qué sé yo. Yo tengo algunas así como que me han impactado mucho, pero soy cuidadoso a la hora de declarar porque me ha pasado, por ejemplo, que esa cosa de un berretín, de estar enamorado de una película y decir, sentar a mi hijo de 12 y a mi hija de 8 y decir, tenemos que ver esto y patinar. Porque me ha pasado, por ejemplo, con Los perros de paja de Peckinpah. Es excelente Los perros de paja. Claro, pero sí. Pero hay películas que envejecen de una forma y otras que envejecen de otra. Esa dinámica. No nos olvidemos que el espectador hoy está muy entrenado, muy entrenado. Ha tenido tantas oportunidades de ver películas, series, que el espectador hoy entiende de actuación, de iluminación, de música, de interpretación, de montaje. Entiende de todo, por la dinámica de ver tanta cosa. Esto no ocurría antes. Esto es ahora. Ahora tenés el mundo a tu disposición con un control remoto. Entonces, me ha pasado con algo, por ejemplo, ya que la mencioné, Perros de paja, After Hours, mal llamada en España Jo, qué noche. Bueno, voy a pasar por los clásicos, El Padrino, Taxi Driver, en fin. Después me gustan mucho las películas europeas. Yo me crié viendo películas europeas, italianas, inglesas, francesas. De las italianas, no sé, mi corazón está puesto ahí, está puesto en esos monstruos, qué sé yo, Gassman, Tognazzi, Mastroianni, Manfredi, Sordi. Hoy en día, debo reconocer, no dejan nunca de sorprenderme los ingleses. Tienen una maestría para el buen gusto, el punto exacto. Saben tanto de comedia que no hace falta, nunca se hacen los graciosos.
saben mucho de eso. Por supuesto que hay gloriosas películas americanas, históricas. Y después, en lo personal, digamos, de factura nuestra, no soy muy objetivo, no puedo ser muy objetivo, porque yo disfruto mucho del trabajo, me gusta mucho trabajar. Cada vez que me ha tocado hacerlo, lo hago en forma apasionada, nunca hago nada de taquito, no me saldría. Entonces eso hace que en cada una de las oportunidades hayas puesto todo lo que tenías a mano y más. Entonces todas tienen un porqué, todas tienen algo que rescato. Por supuesto que hay algunas cosas que me han significado, digamos, en términos de marketing, si se quiere, cosas son muy importantes que me dieron a conocer. Yo soy un privilegiado, yo tengo una suerte, no sé, rarísima. Lo más difícil para los actores, las actrices, es darte a conocer a partir de cosas que a vos te parece que están bien, ¿no? Que son un buen vehículo de presentación. Y yo, por ejemplo, en España, que tengo una relación con el pueblo español privilegiada, cuando traté de entender a qué se debía, es que, claro, yo tuve como carta de presentación 9 reinas y El hijo de la novia en el mismo momento. Es decir, esas dos películas aparecieron para un actor desconocido para ellos. Aparecieron esas dos películas al mismo tiempo con roles totalmente distintos, en historias totalmente distintas, y es como si lo hubiera planeado yo, y yo no lo planeé. Tiene que ver con la distribución, vos sabés. Sí, claro. Entonces, esas dos no puedo dejar de mencionarlas porque fueron una carta de presentación que me dieron a conocer al mundo sin pretenderlo. Yo no hice nada por eso. Yo vengo de una generación en donde lo más importante que te podía pasar era tener la suerte de hacer una telenovela que la pasaran en algunos países del mundo para darte a conocer afuera. Eso era como la meca. Ni hablar de Hollywood. Hollywood existía como premisa. Y entonces el hecho de tener la suerte de caer en una ciudad como Madrid, por ejemplo, y que la gente por la calle diga, El hijo de la novia, 9 reinas, para que te des una idea, durante años las frases de los personajes, no solo del mío, también de Gastón, el que sea Gastón, las utilizaban como latiguillos. A tal punto impactó en la gente joven, sobre todo. Me acuerdo unos tipos que me paraban por la calle y me decían, pero ¿qué le pasó a tu papi? ¿Qué le pasa a tu papi? Que yo no entendía, no terminaba de decodificar qué pasaba. Y era que había pegado muy, muy fuertemente 9 reinas. Todavía hoy la gente la recuerda. El hijo de la novia estuvo 1 año y 7 meses en cartel. Increíble. Increíble. A mí me vino una placa que decía 1 año y 7 meses en cartel. ¿Qué le da la televisión a un actor? El trabajo en televisión. Vos llegaste con mucho trabajo en televisión al trabajo en cine. ¿Qué plus, digamos, qué crees que gimnasia da la televisión? Que muchas veces los actores de televisión y después entran al cine y son increíbles. Y lo que te da la televisión es que al no haber tanto tiempo para cranear, para pensar, para reflexionar, te da un repentismo, una velocidad de reacción y resolver. Resolver, que es el verbo. En televisión tenés que resolver. Por ahí viene el director, pone 5 escenas en el mismo decorado y te tenés que acordar la puesta y qué haces en cada una y se va al control. Exacto. Listo. Exacto, eso ocurría mucho. Yo hace mucho que no hago televisión. Siempre te vas a parar para la luz, siempre sabes cómo mirar al compañero y no taparlo. Digo, sí. Tenés intuitivamente cosas que por ahí alguien que va del teatro al cine no tiene tan claras. Yo en televisión aprendí mucho de la luz, de cómo habilitar a mis compañeros de escena con el tema de la luz, cosa que noté que no todos tenían a cargo. Todos tenían a cargo. ¿Sí? Le digo, ¿no te das cuenta que si te mueves para allá, yo te hago sombra con mi cabeza? No me di cuenta. Esas cosas es normal que ocurran. Y mucha dinámica, resolver. Para mí el verbo es resolver. No hay mucho tiempo para pensar. Y entonces, claro, si tenés la suerte, como yo tuve, de hacer mucha televisión y mucho teatro al mismo tiempo, era la combinación perfecta. podés Lo mejor de empezar los a dos entender mundos. Sí. cómo esos distintos universos
pueden llegar a servirte, a nutrirte, a alimentarte. Por eso que yo siempre los jodo a los chicos con el tema del teatro, porque ese entrenamiento no se parece a ningún otro. Y es una suerte tener la posibilidad de tener 2, 3 meses para reflexionar sobre un texto y sobre tu personaje y hacia dónde va, de qué habla, qué quiere decir, qué pretende y demás. Cosas que en televisión cuesta mucho más. Entonces, yo tuve esa suerte y insisto, soy un privilegiado, tuve la suerte de que me invitaran todo el tiempo a formar parte. Yo he vivido etapas, no hoy, en donde hacía cine, teatro y televisión. Todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Una locura. En la época de mi cuñado, ponele, sí. Mi cuñado también. Sí, anterior también a mi cuñado, sí. Mi cuñado estuvimos 6 años haciendo mi cuñado. Había hecho bastante cine de otro calibre, anterior, sin tener mucha conciencia de cómo era el funcionamiento, la metodología del actor aplicada al trabajo en cine, ¿no? Esto es algo que hay que aprender. Es otra cosa. Esa cosa parcial, digamos, esta cosa de tener que hacer la escena 1, la 27 y la 112 en el mismo decorado, porque ahí no vamos a volver, hace que tengas que trabajar internamente el arco del personaje. ¿Qué le pasó en la 1, en la 47 y en la 112? Y fragmentado, al mismo tiempo fragmentado. Y yo todo siempre eso, digo, sí. hay un momento en el que tirás al bulto. Sí, claro. Hay un momento en que tiras al bulto. A veces con algunos directores nos hemos reído de eso. Me dicen, ¿por qué estás tirando al bulto? Le digo, bueno, no sé qué vas a elegir. Te doy 2 o 3 opciones para que después tengas para editar. Sí, claro. Es muy divertido, es muy nutritivo. Se aprende mucho de eso. Si estás atento y estás interesado en aprender, tenés una gran chance de aprender. Cuando eras chico, si bien te criaste en una familia de actores y estaba todo muy cercano y de artistas, ¿tenías algún ídolo argentino, actor, pero que era como al nivel de cholulismo, que decías, el día que me crucé con este tipo, no, por algún motivo tenías algún ídolo? No, a ese nivel no. Al nivel de reverenciarlo y poder tirarme a los pies y hacerle una reverencia, sí. Carlos Carela, Ernesto Bianco. Te iba a decir Ernesto Bianco. Intuía y no lo sabía, pero... Ernesto Bianco era increíble. Increíble. Yo le afané un par de cosas a Bianco. Bueno, hiciste Mi Cuñado, él había sido mi cuñado original. Sí, pero no se lo afané. Le afané una cosa de televisión para el teatro. ¿Qué? Yo lo vi haciendo una cosa que hacía en televisión, que era que en vez de tocar el bajo, hacía una cosa con las cuerdas, como de alguien que no tiene la más puta idea de lo que está haciendo, y me causaba mucha gracia. Y cuando hice Sugar en teatro, con Arturo y con Susana, yo tenía que tocar el bajo y le afané directamente eso que había visto en Oscar, en Bianco, porque me había encantado, me había parecido una creación y estoy seguro de que no se hubiera enojado. Era un actor que, digamos, básicamente era como lo mejor de la comedia y lo mejor del drama al mismo tiempo. Era completo, lo podías tirar en paracaídas en cualquier terreno y él sabía lo que tenía que hacer. Carela, otro monstruo, Carela, tuve la suerte de verlo mucho en teatro. Ulises fui bastante amigo. A Carela lo conocí bastante también, no éramos amigos, pero me impactaba mucho su forma no solo de actuar sino de pensar. Un tipo muy conectado con lo social, muy comprometido con lo social. Me acuerdo cuando vino a ver Art, bajó a Camarines y me dijo, esto va a ser un suceso. Le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque esto le encantan las minas y las que sacan entradas son las minas. Los tipos no te sacan una entrada ni en pedo. y tenía razón. ¿Viste esa especie de reflexión aparentemente simplista, pero que cuando la escarbás un poco decís, sí, las mujeres son las que dicen, viejo, vamos a ver esta cosa. Carela era un monstruo. Una de las mejores cosas que vi en teatro fue el acompañamiento con él y con Ulises. Era genial. Quiero decir, ese tipo de devoción es norma.
Volvemos siempre a Norma. Sí, sí. Todos los caminos conducen a Norma. Qué sé yo, la señorita de Tacna. Yo no la vi casualmente en Escenas de la Vida Conyugal. ¿Podés creer? Que ella me termina dirigiendo y me taladró. ¿Pero qué le hacía con Renan? No. No, con Renan. Con Sergio Renan. No, perdón, con Halcón. Con Halcón. Vos me dijiste Renan y me Sí, pero me decodifica. Sí. Pero Norma, teatro es una cosa descomunal. Cuando nos dirigió a nosotros en Escenas de la Vida Conyugal, a veces, te estoy hablando de una mujer que en ese momento ya era una mujer grande, a veces se subía al escenario, ella ya había hecho la pieza, entonces la conocía en profundidad, y a pesar de eso nos dio muchísima libertad de acción y de creación, pero se subía al escenario y vos decís, ¿pero cómo puede ser que esta mujer con esta edad sea sexy, que la quieras besar? ¿Qué tipo de magia controla? ¿Cómo puede ser? Ese tipo de devociones sí, las he tenido con Inda Ledesma, con la China Zorrilla, de quien sí fui muy, muy amigo, a quien extraño muchísimo. Con Susana, por ejemplo, he tenido la suerte de trabajar con Susana en teatro durante una larga temporada haciendo Sugar, y Susana es de una generosidad inigualable. Lo único que ella quiere es que estén bien los demás. Hace todo para que esté bien el otro. Es capaz de matarse para darte bien un pie. De hecho, yo terminé haciendo Sugar porque ella leímos juntos el libro y me dijo, vos no te podés perder este personaje, vos tenés que hacer este personaje. Porque el personaje femenino de Sugar, paradójicamente, no es el más importante. Está medio como, es como la figura no decorativa, no voy a ser tan peyorativo, pero es más servidora de juego que receptora. Los dos tipos son los que se llevan todas las palmas. Y ella me dijo, vos no te podés perder este personaje. Que yo he tenido la suerte de cruzarme con muchas mujeres actrices muy generosas. Inda Ledesma fue muy generosa conmigo. Ana María Picchio, Susú, Pecoraro. Forman parte de no solo de mi aprendizaje, de mi envalentonamiento. La Picchio, por ejemplo, toda la vida, Susú también, pero toda la vida fueron las que me empujaron a vos tenés que dirigir. Porque claro, cuando vos ves un actor o una actriz que está no solo a cargo de su personaje, sino también está viendo el funcionamiento de los demás y cómo beneficiarlos, ahí detectás algo que está un poco más, que es una mirada un poco más global, ¿no? Ellas fueron muy importantes en mi vida profesional. ¿Cine volverías a dirigir? Sí. ¿Sí? Sí, con todo gusto. ¿En serio? Sí. Me encantaría. Lo que pasa es que tengo la impresión de que si lo voy a hacer me tengo que atrever con una historia a la cual yo sienta que le voy a aportar algo. Pero puede ser una excusa también esto que estoy diciendo. No, pero de verdad yo creo que sí. Pero te gusta el trabajo con la cámara, digo, más allá de dirigir Mucho. actores, que eso lo haces en teatro y demás, pero digo, con la cámara, el vínculo, la puesta en escena, eso te divierte. Sí, no tanto lo técnico. A mí me divierte mucho el trabajo con los actores. Y con las actrices sobre todo. Me gusta mucho esa ida y vuelta con los colegas. Esta cosa, por lo que te decía, y volvemos al principio, por lo que te decía de Juan, ¿no? De Campanella, el que conoce el trabajo del actor, el que valora el trabajo de los actores y de las actrices en profundidad y que lo disfruta, tiene otro tipo de conexión con nuestro oficio. Entonces, yo me llevo bien, yo quiero a los actores, amo a los actores. Y entonces es una conexión y un vínculo que disfruto y con el que creo que tengo cosas para ofrecer. Y entonces me parece que eso aplicado a un proyecto de cine con una buena historia entre manos me puede entusiasmar. Lo tengo en la cabeza,
No lo tengo delante de todo ahora, porque tengo un montón de cosas de las que tengo que resolver. Pero estoy seguro que en los próximos 2 o 3 años sí voy a tener algo entre manos. Bueno, yo quiero agradecerte mucho que hayas venido a este programa. Pero ¿cómo me vas a agradecer a mí algo que para mí es un placer? Es un placer. Sí, pero es muy importante, me parece, y un poco lo que decías del Eternauta, salvando las distancias, pero gestos que ayudan a muchas más cosas de las que en apariencia están aportando, que es que el hecho de que vengas a un programa como este, que no está en un horario central, que está en un horario marginal, que tampoco es el programa más visto del streaming y que es un programa de cine pura y exclusivamente, es muy importante, no solo para nosotros. Ojalá, sea algo que en lo cual se piense o se reflexione o que se pueda hablar así también. Me parece que a veces yo extraño que artistas como vos no puedan hablar de su trabajo y pura y exclusivamente. Yo también lo extraño, por eso el agradecido también soy yo. No me quiero quedar solamente con ser el más agradecido, no te quiero ganar. No. Pero yo también soy agradecido porque uno no tiene muchas oportunidades de esta índole, es la verdad. Además el horario es ideal. Está muy ajustado, es mucho más teatral que cualquier otro horario. Pero yo lo disfruto mucho la charla, y esto ha sido una charla. Y la disfruto mucho porque el ida y vuelta, no sé, uno se siente vivo. Muchas gracias, de verdad. A vos. Esto fue California Secreta con Ricardo Darín. Parece un chiste, pero no. La semana que viene aquí con nosotros Adrián Suar va a estar charlando también. Hasta la semana que viene. Otro que bien baila.